El Señor está con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de su fidelidad, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Acérquense un poco más. Perfecto. Los adultos se pueden sentar. Muy bien, vamos a platicar sobre el Evangelio del día de hoy. Es el capítulo 5. ¿Qué capítulo es? 5. Y los versos son del 1 al 12. Y a este pasaje se le conoce como las bienaventuranzas. Pero Jesús sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando, explicando, y a todo eso se le conoce como el sermón de la montaña, el sermón del monte, que comienza con las bienaventuranzas. ¿Y qué escuchamos en el Evangelio del día de hoy? Volteando para acá, manos juntas, manos juntas. Muy bien. Dice el Evangelio que Jesús vio a la muchedumbre, pero la palabra muchedumbre no solo quiere decir gran cantidad de gente, sino tiene un sentido más profundo en el Evangelio. Quiere decir, tiene un sentido universal, no solo los judíos, también los no judíos. El mensaje no solo es para los judíos, no es para un pequeño grupo, el mensaje es para todos, los hombres de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, de toda raza y de todos los tiempos. Entonces Jesús no dio un mensaje solo para los judíos, sino un mensaje ¿para quién? Para todo el mundo. Vio a la muchedumbre y subió al monte. ¿Por qué al monte? Porque el monte en la Biblia, como en muchas religiones y en muchas culturas, es el lugar del encuentro entre Dios y los hombres. Porque allí hicieron una arca. Bueno, es que el monte está plantado en la tierra, digamos así, conectado en la tierra, y se eleva hacia el cielo, donde metafóricamente nosotros decimos que habita Dios. Entonces lo más cercano al cielo es la montaña, Por eso la montaña es el lugar de las grandes manifestaciones de Dios en todas las culturas, y por eso en muchas religiones, muchas culturas que hacen templos en los montes, ermitas en los montes, altares en los montes, y se suben al monte para, dicen, conectarse con Dios. Bueno, pero dice aquí algo diferente, dice, subió al monte y ¿qué hizo Jesús? Subió al monte y se sentó. ¿Qué hizo? Se sentó. No es nada más que se sentó y ya, dirán ustedes, ¿y eso qué puede tener de importante? Mucho, porque sentarse es la postura del maestro en Israel. Los maestros en Israel no enseñan de pie. Los maestros de Israel se sentaban y los discípulos alrededor de ellos. Sentarse es la postura del maestro. ¿Y el maestro qué hace? Enseña. Pero Jesús no se sienta en una silla, se sienta en el monte. Y el monte es el lugar de ¿quién dijimos? De Dios. Quiere decir que si Jesús se sienta en el monte, es como si el monte fuera su
lugar. Y San Mateo dice que Jesús es el, ¿cómo llama San Mateo a Jesús, Benito? ¿El qué? El Emanuel. El Emanuel. ¿Y qué dijimos que significa Emanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces Jesús es Dios, que se sienta en el monte porque le pertenece, porque Él es Dios. Y se sienta ¿a qué? A enseñar. Y va a enseñar como Dios. Lo va a enseñar como Dios. Jesús no sube al monte a recibir una enseñanza. Él mismo va a dar la enseñanza, porque allá en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, también se dice que Moisés subió al monte, pero Moisés recibió los mandamientos ¿de quién? De Dios. De Dios. En cambio, Jesús no recibe los mandamientos de Dios porque Él es Dios. Y como Él es Dios, Él mismo va a dar como unos nuevos mandamientos, porque las bienaventuranzas, pudiéramos decir, son el nuevo mensaje de Jesús. Es más, déjenme les digo algo, las bienaventuranzas son más importantes que los mandamientos. Los mandamientos están bien para comenzar a llevarnos bien entre todos, pero luego ya, si uno quiere ser verdaderamente cristiano y quiere verdaderamente parecerse a Jesús y quiere verdaderamente vivir como un hijo de Dios, ya no bastan los mandamientos, uno tiene que vivir las bienaventuranzas. ¿Las qué? Bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es otro nivel. Las bienaventuranzas son mucho más grandes que los mandamientos, porque el mandamiento, por ejemplo, dice, no matarás. Y está bien, no hay que matar, porque no tenemos por qué matar. Pero la bienaventuranza no dice solo no matarás. ¿Saben qué dice la bienaventuranza? Lo acabamos de leer, dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque a esos los llamará Dios hijos suyos. No basta con no matar, también tenemos que trabajar por la paz. Y la paz empieza por controlar nuestra ira. La paz comienza por no enojarnos. A ver, levanten la mano el que se enojó. Yo el primero. Ustedes no. Pero a ver, levanten la mano. ¿Quién tiene un papá enojón? Envidiosos. ¿Quién tiene una mamá enojona? ¿Quién tiene una abuelita enojona? Un abuelito enojón, gruñón. Bueno, la paz comienza desde tratar de no molestarnos, no enfadarnos, no enojarnos, no responder a la violencia con más violencia. Bien, volteando para acá, volteando todos para acá, manos juntas. Recuerden que hay muchos tipos de violencia, verbal, física, psicológica, emocional, espiritual también. En la iglesia también puede darse esa violencia. No basta con no matar. Tenemos que trabajar por la paz, porque queremos ser llamados hijos ¿de quién? De Dios. Entonces las bienaventuranzas son más importantes que los mandamientos, porque los mandamientos son del Antiguo Testamento y las bienaventuranzas son del Evangelio, porque mucha gente vive más los mandamientos que las bienaventuranzas. Es como si se hubieran quedado en el Antiguo Testamento y no conocieran a Jesús. El que conoce a Jesús le da, sí, vive los mandamientos, pero sabe que las bienaventuranzas son más importantes. Ahora, vamos a comenzar, nada más vamos a explicar la primera, porque no nos da tiempo a explicarlas todas. Son 8, no son 9, son 8. La que algunos dicen que es la novena, en realidad es como la explicación de todo, como las que abarcan todo, ¿no? Entonces, la primera y la octava no hacen una promesa para el futuro. La primera y la octava tienen una promesa para el presente. Dice, para hoy. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Repitan conmigo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra vez, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es, no dice porque de ellos será, porque los que son pobres de espíritu, de ellos ya es, ¿qué cosa? El reino de los cielos no viene el día que tú te mueres. El reino de los cielos comienza a vivirse hoy. ¿Cómo podemos entender esto de dichosos los pobres de espíritu? Con el final del mismo Sermón de la Montaña que les decía. Cuando Jesús termina de explicar las bienaventuranzas, les dice, no pueden servir ustedes a dos amos,
porque van a quedar mal tarde que temprano con uno de ellos. Y les dice, en resumen, no pueden ustedes servir a Dios y ¿a quién? Y al dinero. No, ¿cómo dice Benito? Al dinero. No pueden ustedes servir a Dios y al dinero. El pobre de espíritu es el que no sirve al dinero. ¿A quién sirve? A Dios. A Dios. Hay gente que se pasa toda la vida, desgasta tu vida, porque lo más importante para ellos es el dinero. En cambio, nosotros sabemos que hay cosas que son más importantes que el dinero, ¿sí o no? Sí. ¿Hay cosas más importantes que el dinero, sí o no? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Su papá es más importante que el dinero? Sí. ¿Su mamá es más importante que el dinero? Sí. ¿Sus hermanos son más importantes que el dinero? Sí. ¿Sus amigos son más importantes que el dinero? Sí. Entonces sí hay cosas más importantes que el dinero, porque a veces decimos, no, el dinero es lo más importante. Es importante y es necesario, y por el sistema en el que vivimos hay que trabajar para obtenerlo, porque de esa manera se consiguen las cosas, ¿verdad? Pero no es lo más importante. ¿O ustedes creen que su papá ame más su cartera, su chequera, su tarjeta de débito o de crédito que a ustedes? No. A ver, levanten la mano el que diga, no, mi mamá sí ama más las cosas que a mí. Aman. ¿Qué son las cosas que más aman las mamás? ¿Sí? Ahora hay que preguntarles a ellas a ver qué dicen. Ok, efectivamente. Por ejemplo, para una mamá, sus hijos son más importantes que el dinero. Y tendrán que conseguirlo para comprarles todo lo que ustedes tienen, ¿no? Y para un papá, ¿qué será más importante para un papá? ¿Su coche o los hijos? ¡Los hijos! A ver, ¿qué pasaría? Quiero ponerles un ejemplo. ¿Qué pasaría si su papá va manejando y ustedes van en el coche con su papá y ustedes van tomándose, ¿qué les gustaría irse tomando? Un yogur, ok. Se van tomando un yogur. Y de repente el papá frena o no sé qué pasa y se cae el yogur y se ensucia el asiento del coche. ¿Qué dice el papá? No se enoja el papá porque los hijos son más importantes. ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué es más importante para un papá? ¿El asiento de su coche o su hijo o su hija? Su hija. Lo demás lo arreglan. Ya después arreglan lo demás ustedes. Volteando para acá y manos juntas. Entonces, sí hay cosas más importantes que el dinero. Es necesario, hay que trabajar para tenerlo, para comprar las cosas, pero hay cosas más importantes. Y una persona no puede gastar todo su tiempo, toda su fuerza, toda su vida, toda su energía, todo su corazón por el dinero, porque hay cosas más importantes. Ahora, no se puede servir a Dios y al dinero. El pobre de espíritu es el que sirve a Dios, no al dinero. Pero vamos a entender cómo se sirve a Dios. Prendiéndole veladoras, poniéndole flores, limpiándole la cajita en la que está. ¿Cómo se sirve a Dios? Agachándose ante Él y decirle, ¿cómo se sirve a Dios? Repitiéndole cosas. No. Les voy a decir cuál es la forma de servir mejor a Dios. ¿Se acuerdan del Evangelio de hace 8 días? ¿De qué hablamos hace 8 días? ¿Qué les dimos hace 8 días? ¿Qué les dimos hace 8 días? Una caña de pescar. ¿Y qué simbolizaba esa caña de pescar? Que somos pescadores de hombres. ¿Y qué es pescar hombres? Darles un abrazo. Exactamente. Entonces, ¿cómo se sirve a Dios siendo pescadores de hombre? Si vemos que alguien está triste, le hacemos la vida más sencilla, ¿verdad? Ayudando a los demás. Esa es la forma de servir a Dios. Entonces, los pobres de espíritu no son los que están enfocados en el dinero, porque hay cosas más importantes para ellos, que son hacer el bien a los demás, ayudar a los demás, y ayudando a los demás es como logramos la verdadera felicidad. La verdadera felicidad, que no da el dinero. Si a papá le dan un aumento, se pone feliz. Pero no se va a poner tan feliz como cuando
como cuando los vio a ustedes por primera vez. El papá, bueno, vamos, a la mamá le pueden regalar su camioneta nueva. Le pueden regalar su camioneta nueva a la mamá. ¿Y la mamá cómo se va a poner? Muy feliz. Pero no va a estar tan feliz como el día en que escuchó por primera vez que ustedes le dijeron, miren, vas a preguntar, volteen para allá en silencio. Mamás, ¿qué les hace? Levanten la mano las mamás que dicen, me hizo más feliz el día que mi hijo, mi hija me llamó por primera vez mamá, que el día que me dieron mi coche o mi camioneta. A ver. Alguien va a decir, a mí todavía no me dan mi camioneta, pues no puedo levantar la mano. Ok, volteando para acá otra vez. Entonces, hay cosas que no son de dinero y que dan felicidad. El día que ustedes dijeron, papá, te amo, ese día su papá no cabía de felicidad. El día que su mamá, a ver, ¿cómo dices? A ver, los papás. A ver, ven para acá, ven para acá. Me está pidiendo, ¿cómo te llamas? Romina. Camila me está pidiendo ahora. Romina, con ¿Cómo? R, Romina. Ah, Romina, ok. Me está diciendo que le pregunte a los papás si fueron más felices cuando escucharon a su hijo, a su hija decir, papá, te amo, o cuando les dieron el aumento. A ver, levanten la mano los que les hizo más feliz el escuchar papá, te amo, que el aumento que les dieron. Ya, es mucho. Ok, volteando para acá otra vez. Entonces, hay cosas que producen una felicidad que no viene del dinero. Y cuando su mamá los tuvo por primera vez en sus brazos, esa emoción, esa felicidad, eso no se consigue con dinero. Y cuando ustedes dijeron, mamá te amo, papá te amo, mamá por primera vez o papá por primera vez, esas cosas no se compran con dinero y son más valiosas. Por eso cuando ustedes ensucian los papás no se enojan. Otra vez. Por eso, silencio, por eso cuando ustedes ensucian el asiento del coche, los papás dicen con todo cariño y con todo amor, con toda paciencia y con toda tranquilidad, no te preocupes, hija, eso se puede limpiar. Y por eso su mamá, cuando ustedes dejan ahí desordenadita la mesa, y cuando, no. A ver, ¿quién lleva comida? ¿Quién lleva comida a la cama? ¿Quién lleva comida a la cama? ¿Quién lleva galletas a la cama? ¿Quién lleva pan a la cama? ¿Quién lleva? Yo, mi mamá. Mi mamá me mata. Todavía no estoy ligera. ¿Qué pasaría si llevaran comida a la cama? ¿Qué pasaría? ¿Los mataría su mamá? No. Por eso cuando ustedes de vez en cuando, un día cada 1000 años, van y llevan algo a la cama y tiran las cosas ahí, la mamá dice, no te preocupes, hija. No, dice la mamá, no te preocupes, yo ahorita recojo. No, bueno, entonces... A mí mi mamá me dice que me baje de la cama y me jale el pelo. Mi mamá me dice cuando recoges los tejados de la Ok, no, bueno, ok, entonces no lleven comida a la cama, por favor, no lleven comida a la cama y no tiren. Y cuando lo hagan, entonces recojan y limpien para que quede todo bien. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, ¿qué es lo importante? Que hay cosas más valiosas que el dinero. Y entonces el que sirve a Dios, el pobre de espíritu, es el que gasta su vida. Gastar la vida significa vivir la vida pescando hombres, siendo pescador de hombres, ayudando a otros a que también sean felices. Manos juntas, todos de pie.
Papá Dios, creo que eres un Padre maravilloso, que me amas mucho y que me creaste para ser feliz y que creaste el mundo para que yo fuera feliz en él. Jesús, amigo, hermano, creo que en las bienaventuranzas nos dejaste un camino verdadero de felicidad que supera incluso los mandamientos de Moisés. Creo que tú quieres que yo sirva al Padre siendo pescador de hombres. Espíritu Santo, creo que tú me iluminas para poder vivir las bienaventuranzas. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el día de hoy les vamos a dar para que lo guarden. ¿Quién ya tiene su cajita donde guarda las cosas? Todos tenemos que tener una cajita donde guardamos las cosas que damos aquí cada 8 días. Todos. El día de hoy les vamos a regalar las bienaventuranzas. Un pergamino con las bienaventuranzas. Y las van a leer, las van a vivir. Bien, muy bien. Acérquense aquí y tómenla ustedes. Nos sentamos y cantamos.